Llamarse a sí mismo jurista es algo cuanto menos arriesgado, y sobre todo en el actual estado de la cátedra, ¿no? La hegemonía cultural que da paso a la hegemonía política tiene que empezar por las cátedras, efectivamente, de las universidades, la Universidad de Derecho y las universidades de Humanidades, por supuesto que sí. Por ejemplo, yo no me considero jurista, jurista era Antonio García Trevijano, por ejemplo, pero yo simplemente soy un humilde artesano del derecho, ¿no? Que ejerce la abogacía de la mejor manera que puede y sabe y se permite reflexionar gracias a maestros tan importantes que he tenido como Antonio García Trevijano o como Dalmacio Negro, pero llamarse a sí mismo jurista entiendo que es cuanto menos pretencioso. Y lo digo porque lo que hoy quería comentar es una noticia que llega a mis manos una semana después de su publicación en el diario El Economista, 6 de mayo de 2020, que se titula como sigue: Los juristas creen que el gobierno camina hacia una dictadura constitucional. La cantidad de gansadas que a partir de este momento dicen estos notables juristas del régimen, entiendo que les descalifican como juristas absolutamente y como absolutos desconocedores de la ciencia política. Creo que merece la pena iniciar un repaso a qué juristas tenemos y qué es lo que tenemos en la cátedra, no sin antes aconsejar a todos los estudiantes de Derecho Constitucional de las facultades de Humanidades que hagan lo posible para aprobar su asignatura. No le voy a decir que no la estudien, pero que la olviden inmediatamente una vez la hayan aprendido. Que si es preciso que copien, pero que no se crean lo que les están diciendo en las cátedras de Constitucional. Para ello demuestra el botón de estos notables juristas que refiere este artículo. Bueno, el artículo comienza diciendo que especialistas en Derecho Constitucional consideran que la violación de derechos fundamentales llega a un camino peligroso en un Estado de Derecho. Bueno, primer punto, será un Estado de Derecho, que es no decir nada. Recordemos, no voy a repetir otra vez la definición de von Moltke de Estado de Derecho por limitación del Estado policía, pero que España no es ni siquiera un Estado de Derecho, eso es así, porque ni siquiera se cumplen las leyes de la propia Constitución española. De hecho, si la Constitución española perdura, es precisamente por su reiterado incumplimiento. Desde el incumplimiento de la prohibición del mandato imperativo que determina que todas las normas constitucionales, todas las normas legales, todo el cuerpo legal es absolutamente nulo, es anticonstitucional, pasando por el cumplimiento de las resoluciones del Constitucional, como pasó y lo comentamos en un anterior programa, en la desautorización del Tribunal Constitucional a los tribunales superiores de justicia que autorizaron, como fue el de Aragón de Zaragoza, las manifestaciones o las concentraciones durante el 1 de mayo en estado de alarma. Dice el artículo que esa superación del Estado de Derecho está llevando a que se comience a hablar de miedo a una dictadura constitucional. Bueno, estos señores cuando hablan de dictadura constitucional ni siquiera saben de lo que están hablando tampoco. Aparte de que ese concepto de dictadura constitucional pues ha sido utilizado últimamente, contemporáneamente, para hablar del proceso de degradación de los regímenes de poder sudamericanos, hispanoamericanos, y por otro lado, tiene su origen, que a mí se me antoje o recuerda en este caso, en la redacción de la Constitución francesa del 58, cuando se establecía precisamente la excepcionalidad de los poderes amplios del presidente en estados de excepcionalidad. Se intentó por algunos pensadores de aquel entonces denominar a ese hecho o a esa introducción de esos preceptos, creo que era el artículo 16, si no me equivoco, como dictadura o definirlo como dictadura constitucional, lo que no tiene nada que ver con el resto de las cuestiones que se están intentando hablar, en un intento de intentar definir lo que es soplar y sorber otra vez en cuanto a dictadura y constitucional en cuanto a su propio concepto. El primero de los ilustres juristas que cita en cuanto a, no sé si llamarlo opinión o criterio, de entender qué criterio, pero equivocado, es el de don José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, aquí en Madrid. Y dice lo siguiente, en cuanto a este camino hacia una dictadura constitucional, supuesta dictadura constitucional. Determinados comportamientos del Ejecutivo parecen avanzar en ese peligroso camino de generar una dictadura dentro de la Constitución.
no estamos bajo una dictadura de momento. Vaya, nos podemos quedar más tranquilos. De momento no estamos en una dictadura porque lo dice este señor. Pero lo estaremos en breve si los ciudadanos no reaccionamos y las instituciones democráticas obvian su papel de freno y contrapeso que diría Montesquieu. Es que además cita a Montesquieu, pero parece mentira, pero este señor se ha leído a Montesquieu. Si Montesquieu establece la separación en origen de los poderes políticos del Estado, del Ejecutivo como poder del Estado, político del Estado, y del Legislativo como poder político de la nación. ¿Cómo nos puede hablar de instituciones democráticas si no hay ni una sola en la pseudoconstitución del 78 que garantice esta separación en origen? Y encima hable de freno y contrapeso. ¿Pero cómo van a hacer de freno y contrapeso un poder al otro si no están separados en origen? Si del legislativo, del banco, en el que hay un banco azul del gobierno, sale el ejecutivo, ¿cómo va a existir así un contrapeso o un freno entre poderes? Y si encima se tiene a la facultad jurisdiccional del Estado arrinconada en un rincón, como ocurre además en el estado de alarma. Es absolutamente una contradicción. Lo peor de todo y lo que yo no me explico es que esta gente supuestamente sí que ha leído a Montesquieu y debiera de saber esto. Lo que a mí me da peor impresión es que estén intentando engañar con una facultad o esa autoridad de cátedra que ellos ostentan, intentar engañarnos a los demás y a sus alumnos de que esto es así. Bien, el segundo ilustre jurista que cita el artículo es don Eugenio Gay Montalvo, a la sazón vicepresidente que fue del Tribunal Constitucional, que dice en este artículo: si estamos prorrogando y prorrogando cada 15 días, se refiere al estado de alarma naturalmente, pasa de ser una cuestión excepcional a una situación peligrosa. Bueno, pero es que ya ni siquiera eso, señor don Eugenio Gay Montalvo, si es que además el presidente del gobierno ha anunciado que quiere prorrogar durante 30 días y en contra de otro vicepresidente del Tribunal Constitucional, como es don Ramón Rodríguez Arribas, que escribió también un artículo en un diario digital especializado que se llama Confilegal, venía a decir la absoluta ilicitud e inconstitucionalidad de una prórroga de 30 días, porque el estado de alarma se establece para 15 días y dice que se prorrogará. Ahora bien, dice que se prorrogará y que será el gobierno el que determinará el alcance y contenido de esa prórroga. Pero no el alcance y contenido temporal, sino el alcance y contenido material, es decir, hasta dónde llegan las normas del estado de alarma dentro de la legalidad, que como sabemos, además, ha sido rebosada totalmente para entrar de lleno en el estado de excepción. Pues no, no parece que esté de acuerdo ni siquiera este señor con su compañero de cargo y de órgano parajurisdiccional, tribunal político, como es el Tribunal Constitucional. El tercer ilustre jurista que nombra el artículo es don Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela. Aquí además nos adorna, yo no sé si es por error del periodista, creo que será por error del periodista, con una cita de un concepto que yo creo que humildemente está mal citado, o al menos como yo lo aprendí y lo estudié en su tiempo. Porque habla de la dictadura comisaria, dice: creo que en este momento lo que tenemos, al menos transitoriamente, es una dictadura comisaria, pero no, o aún no, una dictadura soberana. Yo dictadura comisaria no lo había oído lo que es la dictadura comisarial, que es un concepto que desarrolla Carl Smith y que además ya tiene cierto arraigo en el derecho romano, cuando se hablaba de la suspensión de garantías o de derechos reconocidos para salvar el ordenamiento legal de ese momento. Entonces, eso era una dictadura comisarial. En Roma, por ejemplo, la palabra dictadura no tenía el carácter peyorativo que tiene ahora de dictadura, sino que se procuraba para ocasiones determinadas dentro de lo que era la construcción romanística del derecho público en aquel momento, ¿no? Pero en todo caso habla de dictadura comisarial, que es lo que yo había estudiado siempre. No digo que no exista dictadura comisarial, pero dictadura comisarial era como yo lo había estudiado desde luego siempre, y se diferencia de esa dictadura soberana. En cuanto a la dictadura soberana, lo que quiere es no preservar la Constitución, sino que entiende que el origen de los males está en la propia Constitución. Cierto que es lo que ocurre ahora, pero nosotros no pretendemos llegar a una dictadura, sino lo que pretendemos es llegar precisamente a una democracia que acabe con esta oligarquía de los partidos. El cuarto jurista que también cita ad autoritatem este artículo hemos dicho que era del Economista, sí, del Economista,
es don José Manuel Otero Lastres, catedrático y académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por lo cual entiendo que el conocimiento se le presume, ¿no? Sin embargo, habla de lo siguiente, dice que descarta absolutamente que estemos en una dictadura, aunque sí que considera que hay un peso excesivo del poder ejecutivo, porque el poder legislativo está funcionando bajo mínimos, que nos expliquen un funcionamiento bajo mínimos del poder político del Estado, y al Poder Judicial tardan en llegarle a los asuntos. Bueno, un peso excesivo del Poder Ejecutivo. ¿Y cuándo es excesivo el peso del Poder Ejecutivo? ¿Es muy excesivo? ¿Muy poco excesivo? ¿Esto cómo es? Porque lo que tiene que ser el Ejecutivo es un poder limitado. Excesivo o no excesivo, en el ejercicio de sus atribuciones no lo será, mientras sean estas las que se cumplan y mientras exista el contrapeso del legislativo. Y que el Poder Judicial tardan en llegar a los asuntos, bueno, aparte de que no es un Poder Judicial, el hecho de que le tarden en llegar los asuntos mucho, creo que ahora mismo es el peor de sus problemas. Problemas que tiene, por ejemplo, un Tribunal Constitucional que puede enmendar sus resoluciones, que cualquier juez de cualquier juzgado no pueda declarar la inconstitucionalidad de una norma, que no pueda ser la piedra de toque en todo conflicto entre el legislativo y el ejecutivo, como ocurre actualmente, es decir, que no sea independiente. Ese es el verdadero problema del judicial, del mal llamado poder judicial, no que tarden en llegarle los asuntos. Nos dice que todo parece indicar que convenía restringir al menos parcialmente la libertad de circulación, pero si era necesario suspender ese derecho, exigía la declaración del estado de excepción. Pues a buenas horas, efectivamente que exigía la declaración del estado de excepción. Naturalmente que sí, porque lo que hay ahora es un estado de excepción encubierto, como también entiendo que en anteriores programas hemos repetido hasta la saciedad. Sigue el listado de gloriosos juristas con don Josep María Tamarit, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Oberta de Cataluña, y dice: afirmar que estamos bajo una dictadura con estas palabras sería una exageración, pero estamos en una grave crisis democrática. ¿Crisis democrática? ¿Pero qué es esto? ¿Pero sabe este señor lo que dice? La democracia o existe o no existe, pero estará en crisis si se ve amenazada o externamente o internamente para acabar con las instituciones que la garantizan. Pero en España no puede haber crisis democrática porque no existe democracia, de la misma manera que no cabe regenerar la democracia porque primero hay que regenerarla. No existe en España la democracia. ¿Hay separación de poderes en España? ¿Hay principio representativo? No. Desde que existe un banco azul, como hemos dicho antes, no hay separación de poderes. Desde que de una sola elección sale un cuerpo legislativo y un cuerpo ejecutivo, no hay separación de poderes. Y principio representativo, cuando uno vota, lo que está votando son listas de partidos, partidos que además son estatales, subvencionados por el Estado. Si estamos votando a listas de partido y si existe un ejecutivo que sale del legislativo de esas mismas listas, ¿qué crisis democrática puede existir? Lo que no hay es democracia. El sexto jurista que se cita es don Antonio Durán Sindreu, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, también de Barcelona. Y dice que personalmente pienso que sí estamos entrando en un tipo de dictadura. Un tipo de dictadura en lo que estamos es directamente en las consecuencias de la batalla de partidos en una situación extrema que nunca se había presentado, como es un estado de alarma, y que es absolutamente irresoluble porque no hay contrapeso de poderes, esos que se refería el anterior catedrático hablando de Montesquieu sin saber lo que dice Montesquieu. Habla de que el respeto al Estado de Derecho es una condición sine qua non del estado de alarma. Claro. Y magistral Estado de Derecho era también la Alemania del Rey. Y Gengis Khan también. Y Kim Jong-un en Corea del Norte. ¿Acaso allí no se cumplían a rajatabla las normas de los respectivos regímenes? Es que eso es lo que significa el Estado de Derecho. La limitación del Estado policía a la limitación de la arbitrariedad, el cumplimiento del imperio de la ley que se dicta, independientemente de la producción de esa norma. Es la limitación del Estado de policía. En España ni siquiera hay Estado de Derecho, ni siquiera se cumple la Constitución. Todas las normas son absolutamente nulas de pleno derecho. Todas se han dictado con mandato imperativo de los partidos que prohíbe esa misma Constitución. De hecho, decía García Trevijano que si esta Constitución perdura es precisamente porque no se cumple, por la corrupción como factor de gobierno. Don Fernando P. Méndez, no sé qué significará la P, miembro del consejo editorial del diario que escribe este artículo, del Economista, dice que Estado de Derecho y régimen de facto
esto es una dictadura, se excluyen mutuamente. Pues no, ya hemos visto que no, efectivamente que no. Se cumple la norma, eso es lo que significa. María Eugenia Gay, decana del Colegio de Abogados de Barcelona, yo entiendo que al ser decana del Colegio de los Abogados de Barcelona también es un papelón y tiene que ir un poco más entre dos aguas, dice que se muestra más confiada. Que bien, estamos creo que a salvo. A mí me tranquiliza sobremanera saber que la decana del Colegio de Abogados de Barcelona se muestra más confiada ante la desastrosa situación que tenemos ahora, no sé ustedes. Y dice que en España existe todo un sistema de pesos y contrapesos basado en el principio de legalidad. ¿Pero cómo puede decir esto esta señora? Basado en el principio de legalidad, que no se cumple la ley, que se lo digan a los manifestantes del 1 de mayo en Zaragoza, que sí que se permitió por la justicia ordinaria, pero luego en Galicia el Tribunal Constitucional avala la prohibición y encima y en contra de la ley orgánica del Tribunal Constitucional no amplía los efectos de la sentencia y se permite la manifestación del 1 de mayo en Zaragoza, que no digo desde luego que no debiera ser permitida, sino digo que no se cumple la ley orgánica del Tribunal Constitucional en cuanto a la extensión de los efectos. Que se cumple el principio de legalidad cuando el presidente de gobierno tan pancho dice en televisión que va a establecer el estado de alarma durante 30 días cuando la ley orgánica que lo establece dice de 15 días y que se prorrogará en cuanto a su alcance y contenido material de del propio estado de alarma. Dice la decana de Barcelona, no olvidemos que somos una sociedad que se ha construido sobre los postulados de la democracia. ¿Pero qué se ha construido? ¿Quién lo ha construido? ¿Quién ha diseñado esto que hay? Lo habrán diseñado los padrastros de la Constitución reunidos en secreto que nos dieron un trágala de Constitución sin un periodo de libertad constituyente. Una Constitución que se redactó en secreto y se aprobó sin ser cortes constituyentes. ¿Qué ha diseñado esta señora? Que nos diga quién ha construido lo que hay. ¿Y qué postulados de la democracia? ¿La separación de poderes? No. ¿El principio representativo? No. ¿La independencia judicial? Tampoco, ni se la espera en ningún momento. Y el último de los juristas que se cita aquí, que boda sin la tía Juana, es el juez Baltasar Garzón, como no, que dice, el estado de alarma no se puede imponer de forma imperativa, hay que convencer y dialogar. ¿Con quién hay que convencer y dialogar? ¿Al coronavirus para que siga dejando de matar a la gente? Vamos a ver, el Ejecutivo, el estado de alarma es una excepcionalidad que permite al Ejecutivo legislar como legislador excepcional y provisional ante una situación que en otros países y en otros ordenamientos se llama de emergencia nacional, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, si es una excepcionalidad, es una prerrogativa del Ejecutivo, lo que tiene que tener es acierto, no negociación, acierto. Por eso se establecen elecciones separadas para el legislativo y el ejecutivo, porque las cualidades del presidente de la República, del presidente del gobierno son muy distintas que las del legislador. Al legislador se le exige lealtad, al presidente del gobierno se le exige inteligencia, adelantarse a los acontecimientos y actuar con contundencia extra ellos, no convencer ni dialogar. Bien, esto es todo lo que yo quería decir porque me desespera leer estas cosas en los que se llaman a sí mismos juristas o le llaman la prensa de lo que tenemos ahora, de esta oligarquía de partidos. Recordar que es importantísimo que el mensaje de la libertad política llegue a las cátedras universitarias, a las universidades, porque se está mintiendo sistemáticamente a todos los alumnos y desde allí con la autoridad que da esa cátedra se está vendiendo por democracia lo que no lo es. Y yo me resisto a creer que ellos no lo saben, porque han estudiado, porque no hay que ir más que a las fuentes, no hay que ir más que a Montesquieu, a este señor que este señor cita aquí, hay que ir al espíritu de las leyes, hay que leer a Tocqueville, hay que leer La democracia en América. En consecuencia, creo que las han leído, pero que directamente esto es un engaño, es un absoluto engaño. Por eso se hace imprescindible, y esta es la conclusión a la que quiero llegar, alcanzar la pedagogía de la democracia formal a las cátedras, llevarla allí, llevar el mensaje que estamos intentando transmitir, sea como sea, y poner en evidencia y poner en vergüenza, y pregunten ustedes, alumnos de Constitucional, póngales en un compromiso a sus catedráticos diciéndoles que cómo puede que exista en España una democracia cuando hay un banco azul, cómo es posible que en una sola elección salgan dos poderes. Pregúntenle esta serie de cosas.
Déjenles en vergüenza, porque ustedes que están allí sentados piensan que saben menos que ellos y que un catedrático tiene mucha autoridad, pero seguramente ustedes sepan más si han tenido las lecturas que tienen que tener que ellos, o sepan lo mismo, pero no se dejarán engañar y no dejen que engañen a sus compañeros.